Amenazas, poder, indignación y muchas cosas más. Estrada Fernández saca un libro sobre el caso Negreira, sobre el Barçagate, el mayor escándalo de la historia del deporte, y ya está haciendo su particular tour, hablando del mismo y hablando de lo que él vivió como árbitro en la etapa en la que saltó por los aires el fútbol español. Ale. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Vamos con un vídeo sobre el caso Negreira, mejor llamado Barçagate. Esto TGG se enfada si no lo llamo Barçagate y tiene toda la razón del mundo. Y cuando este hombre tiene razón, pues también hay que dársela, porque cuando hablamos de caso Negreira, parece que estamos hablando, pues eso, poniendo el foco solo sobre el vicepresidente arbitral o el ex vicepresidente de los árbitros, y en realidad el foco hay que ponerlo ahí, también en el CTA, también en la Federación y, por supuesto, en el Fútbol Club Barcelona, que para eso pagó millones de euros al segundo de los árbitros. Este nuevo capítulo lo protagoniza Estrada Fernández. Lo último que conocíamos de Estrada Fernández fue un vídeo precisamente en este canal denunciando las risas y el cachondeo que el propio exárbitro se traía, creo que era en la cadena SER en Cataluña, por haber expulsado a Cristiano Ronaldo y a Luka Modric. Se vanagloriaba, poco menos que de haber expulsado a Croata en aquella jugada famosa en la que Luka Modric pisa el talón de un rival, de repente el reglamento dice que eso es roja, luego se cambia el reglamento, etcétera, etcétera. Traigo esto a colación y digo esto, recuerdo este vídeo y estas declaraciones de Estrada Fernández, porque ya ha llegado un punto en el caso Negreira, en el Barçagate, en el que no me fío de nadie. Es decir, hay algo extraño en Estrada Fernández que me hace estar alerta en todo momento. Es decir, Estrada Fernández es un hombre que ha ido contra el sistema desde el día 1 en el que estalló todo este caso, pero también es un hombre que ha mamado de ese propio sistema, que vivió muy cómodo gracias a ese propio sistema y que años después de ciertos sucesos se vanagloria de lo sucedido. Entonces, yo suelo andar con pies de plomo. Le agradezco que vaya contra el sistema porque es mucho más fácil atacar el sistema cuando gente que ha estado dentro va contra él, que por ejemplo, lo que hacen otros exárbitros, que es colgar el teléfono, no aceptar llamadas y solo declarar ante el juez, que es es totalmente aceptable. Nadie tiene por qué hablar si no es en un proceso judicial, pero toda aquella persona que va de tapada en este asunto me genera mucha desconfianza. Así que con Estrada Fernández tengo mis dudas, la verdad, pero cuando habla le presto mucha atención. Y de hecho, Estrada Fernández esta semana va a publicar un libro, hablando sobre todo ese caso, sobre el mayor escándalo de la historia del deporte. No le tengo demasiada fe al libro, tengo que reconocerlo. Creo que va a haber demasiada paja dentro de todo ese libro, pero me lo voy a comprar porque entiendo que estamos ante un documento muy importante sobre el mayor escándalo de la historia del deporte. Pero antes de que podamos leer ese libro, que creo que se pone a la venta mañana mismo, el propio Estrada Fernández sigue dejando declaraciones bastante potentes y que seguramente el juez Aguirre esté al tanto de ellas. Os paso esta información, esta noticia de OK Diario, porque la podéis ver hasta en el diario AS, la he visto, imagínate para que el diario AS la saque. Dice Estrada Fernández, Negreira tenía todo el poder. Esto lo ha hecho en la presentación de su libro que ha tenido lugar en el día de hoy en Madrid, en la capital de España, un libro cuya editorial es La Esfera de los Libros. Dice OK Diario que Estrada se sincera sobre el caso Negreira en la presentación de su primer libro. Y ya nos vamos a la noticia así, al artículo en sí, que lo firma un tal Luis Cobos, y dice: Xavier Estrada Fernández, exárbitro de primera y segunda división, que se querelló contra los Negreira cuando todavía estaba en activo, se ha sincerado este martes en la presentación de su libro llamado La verdad del caso Negreira, mi lucha contra la corrupción, un libro publicado junto al periodista Miguel Ángel Pérez, de Libertad Digital, y gracias a la editorial La Esfera de los Libros. En este libro, Xavier Estrada Fernández cuenta toda su experiencia dentro del mundo del arbitraje durante los años en los que estuvo en activo y cómo reaccionó tras salir a la palestra todo el escándalo del caso Negreira. Dice Estrada Fernández: pongo la querella porque siento que mi honor ha sido manchado. Llevo 20 años dentro del colectivo arbitral y me indignan los pagos que se realizaron por un club de fútbol, el Barcelona, al vicepresidente de los árbitros. Uno va viendo cosas a las que no les da importancia. Cuando me entero de los pagos a Negreira, me indigno y comprendo que debo actuar, comenzó señalando
el propio Estrada Fernández. Aquí no me deja quitar este anuncio, así que bueno, nada, celebramos que nos tengamos que comer los anuncios por los que no me van a pagar. Sigue Estrada Fernández, ha habido interés en que esta querella no saliera hacia adelante. Una vez estalla el caso y el presidente del CTA, Medina Cantalejo, sigue diciendo que Negreira no pintaba nada, la indignación crece todavía más. Hay que resolver muchas dudas y ser claros. Y aquí, en esta parte, Estrada Fernández cuenta cómo Negreira lo amenazó y dice: Negreira tenía todo el poder. Siendo el vicepresidente de los árbitros tantos años, tenía toda la información arbitral. Podía designar descensos, ascensos y quién dirigía los partidos. A mí, cuando me designa árbitro internacional, me llama para amenazarme, para pedir mi propio equipo de asistentes arbitrales. Tenéis que entender que yo vengo desde cero y pongo la pasión por el arbitraje por delante. Cuando te sucede algo así, te planteas muchas cosas. Sigue Estrada Fernández. Aquí hay que distinguir entre los pagos de un club a un vicepresidente y el trabajo de los árbitros. Cuando explota el caso, empiezo a entrelazar informaciones, a unir cabos con lo que otros habían dicho e intento defender el honor del colectivo. Hay una figura que es la del asambleísta. En el CTA había que ver, oír y callar. Esto también se ha extendido a las territoriales. Evidentemente, me he sentido solo en esta lucha, pero si alguien se quiere unir a la querella, está a tiempo. Nosotros hemos hablado desde la objetividad con datos. Había un conflicto de intereses brutal y no se puede negar. Hay compañeros que han sido apartados, tienen la libertad de actuar como quieran. Añade aquí Estrada Fernández: es evidente que Negreira controlaba los ascensos y descensos. Antes de la llegada de Velasco Carballo, la lista iba por puntuación. Después fue por orden alfabético y no se veía esa puntuación. Es un gran caramelito lo de arbitrar en primera. La diferencia es notable, casi el doble. Aquí se refiere evidentemente a lo económico. Cuando yo presento la querella, nadie me llama para ofrecerme su ayuda. Cerraron filas y no permitieron, mejor dicho, que hubiera grietas. No respondí a esa famosa encuesta porque era voluntario. Se quiso controlar en todo momento los movimientos de los árbitros de primera y segunda. Por supuesto que los árbitros en activo tienen miedo a hablar. ¿Cómo no van a tener miedo si el presidente de la delegación arbitral recibió la petición de mi cabeza? Estoy sufriendo mucho por los árbitros. No sé si surgirán más casos como este, culminó Estrada Fernández en la presentación de un libro que dará mucho que hablar. Evidentemente el libro va a dar mucho que hablar. Yo repito que tengo la sensación de que no me va a impactar nada de lo que lea, pero que además es que tengo la sensación de que está en mi obligación leer ese libro, porque llevo pues mucho tiempo hablando de este caso, leyendo sobre este caso, estudiando cosas sobre este caso, informándome sobre este caso y evidentemente, queramos o no, este libro va a ser información a mayores. Es una persona que estuvo dentro del estamento arbitral contando lo que vivió dentro del estamento arbitral, las informaciones que él maneja y que pasó desde el día 1 en el que se supo que un club, el Fútbol Club Barcelona, había pagado millones de euros al vicepresidente de los árbitros. Lo que sí que me llama la atención es la contundencia con la que Estrada Fernández se maneja a la hora de hablar del poder de Negreira, de cómo decidía ascensos y descensos, de cómo cambió ese tema de calificar a los árbitros. No era por una puntuación, no sé qué tal, era básicamente a dedo cómo se calificaba a los árbitros. Reincide en el hecho de que, claro, la diferencia entre primera y segunda división a nivel económico es brutal para un árbitro, así que no te quiero ni contar lo que te interesaba quedar bien delante del jefe, así que esa contundencia, meses después de que estallara todo, Estrada Fernández la sigue manejando. Doy por hecho de que la va a manejar igual en el libro, de que en el proceso judicial, cada vez que tenga que hablar, hará lo propio, y tengo mucha curiosidad, ¿no?, por ver qué mal sale de todo esto Medina Cantalejo. Creo que en el libro va a salir mal parado Medina Cantalejo, Clos Gómez y tantos árbitros o exárbitros que a lo mejor han tocado el poder en algún momento y que sabían o no sabían, pero sí intuían la existencia de algo raro y o bien callaron, o bien taparon, o bien decidieron pasar por alto todo aquello. Entonces, bueno, yo creo que es un capítulo importante en todo este proceso y sobre todo lo de las amenazas, ¿no? Yo creo que Negreira, al final, si tú te intentas leer entre líneas lo que dice Estrada Fernández, era un hombre con tanto poder que se podía permitir el lujo de amenazar, entre comillas, de decir: mira, yo tengo aquí mucho poder y como yo tengo mucho poder y tú lo sabes, te voy a marcar estas pautas y hay que hacerlo así, así y así. Y evidentemente tú, por mucho que te dijeran años después que Negreira era un florero,
tú sabías que no lo era, que tenías que hacer caso y que todo lo que apuntase Negreira tenía que ir a misa, por así decirlo, porque a lo mejor el año que viene tú estabas en segunda y de segunda a desaparecer del fútbol profesional había un paso y de cobrar muchísimos miles de euros cada mes a cobrar lo mínimo, pues también había un paso. Así que bueno, que mañana sale ese libro, a ver si me lo puedo pillar incluso mañana mismo y así en el directo del jueves podemos tratar algún capítulo y que dice Estrada Fernández que todavía se pueden sumar los que quieran a la querella. Yo, salvo que esto avance mucho y salvo que empiecen a salir cosas muy, muy, muy gordas, me temo que, al menos de momento, Estrada Fernández va a ser el único árbitro o exárbitro bajo el foco en este sentido. Eso es lo que yo me temo. Ojalá me equivoque, ¿eh? Cuantos más árbitros o exárbitros denuncien esto, mejor para el proceso. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.